Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:07 en la mañana, gracias, seguimos. A ver, ¿qué les parece si retomamos el tema del trámite en la Asamblea Nacional del Económico Urgente? Les decía que hoy 9:30 se instala el Pleno de la Legislatura para el segundo y definitivo debate del proyecto de urgencia en materia económica, que se llama Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado, la crisis económica y social, más o menos así se llama el proyecto, que en su génesis plantea el aumento del IVA del 12 al 15%. Sobre la marcha, este informe que será debatido hoy en la Asamblea tiene algunas modificaciones. Plantea el aumento definitivo del IVA del 12 al 13%, un punto. El aumento temporal del 12 al 15% por 3 años, 2024, 2025, 2026. E incorpora algunos temas que no estaban en el proyecto original. La contribución temporal para la seguridad, destinada a este 3.5% para las grandes empresas, excluye a las pequeñas y microempresas, a las MIPYMES. Se establece una contribución temporal para bancos sobre las utilidades de bancos y cooperativas, y ahí hay una diferencia, porque mientras a las grandes empresas les plantean ese 3.5%, a bancos y cooperativas hay una tabla con base en las utilidades de entre el 5 y el 25%. Y se establecen modificaciones al impuesto a la salida de divisas, es decir, la capacidad del presidente para modificar la tarifa. El presidente ayer le envía una carta, anteayer, la revisamos en el comentario con nuestra audiencia, una carta al presidente de la Asamblea Nacional, y le dice, Daniel Noboa le dice al presidente de la Asamblea: Henry, por si acaso, no temáis por un veto. Me envían a mí el proyecto con las contribuciones temporales y yo lo voy a sancionar porque estoy de acuerdo. Y para algunos, esa lectura acaba con la discusión sobre la constitucionalidad o no de incorporar otros tributos desde la Asamblea que no hayan sido promovidos por el Ejecutivo. Preguntemos a un especialista cómo leyó la misiva del presidente Noboa al presidente de la Asamblea Nacional. El doctor Stalin Raz está con nosotros. Doctor, bienvenido, qué gusto. Buenos días, Fabricio, buenos días a la audiencia. Primera vez que viene en físico, ¿ah? Sí, está bonita la casa, esto solamente en Zoom quiere, ¿ah? Hay que venir de... Bueno, ya que viene en físico, vamos directo a la vena. El presidente ha emitido esta carta que usted la habrá leído. ¿Qué lectura tiene de esa carta, doctor? A ver, vamos a hablar en morocho, como usted decía, en la entrevista anterior, para que se entienda. El presidente, o quienes le hacen escribir al presidente esa carta, le están haciendo manipular dos sentencias de la Corte Constitucional. A ver, entendamos bien, el presidente hace referencia a dos sentencias, una que se dictó en el año 2012 y otra en el año 2021. En esas sentencias, que no se referían a leyes de materia tributaria, se impugnaba la iniciativa exclusiva que tiene el presidente también para disponer erogaciones que impliquen gasto público, ¿sí? Entonces la Corte en esa ocasión dijo, si el presidente no propone una ley que implica gasto público y después la Asamblea introduce en el proyecto de ley un gasto público que no lo propuso el presidente, y después el presidente no lo veta, se entiende que el presidente acepta. Está de acuerdo. De acuerdo. Pero es gasto público, es decir, dinero que ya ingresó a las arcas del Estado, que ya es del Estado y que al presidente que maneja la política económica del Estado no le importa que le incrementen el gasto público. Plata que ya es del Estado, ¿no? O sea, ya está en el bolsillo del Estado. Si al dueño del bolsillo no le interesa que le saquen la plata del bolsillo y no se queja, entonces, y acepta que le saquen la plata del bolsillo, no hay problema. El problema acá es otro. El problema acá es que no se trata de gasto público, sino de ingresos del Estado, donde no le meten la plata a la mano, no le meten la mano al bolsillo, al presupuesto del Estado, sino le meten a la gente que tiene que sacar la plata de su propio bolsillo para pagarle al Estado. Y entonces el concepto es diferente, porque el presidente de la República es el único, como titular de la función ejecutiva, quien maneja el presupuesto general del Estado y quien es responsable de la política económica, es el único que puede decir cuánto voy a gastar en el conflicto armado no internacional. ¿Cuánto necesito? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Y cómo lo voy a financiar? Porque para eso se le exige, y hay N cantidad de sentencias de la Corte Constitucional que sí han declarado en cambio la inconstitucionalidad de temas tributarios, de impuestos,
las sentencias a las que hace referencia el presidente no son de temas tributarios. La una es de la ley de registro de datos y la otra es de la ley... El impuesto verde, creo. No, de la ley orgánica de registro de datos es la una. Ah, lo que cita el presidente. Así es. Y la otra es la ley sobre el cambio que se hizo en el incremento de sueldos a los profesores a través de la reforma a la ley de orgánica de educación intercultural bilingüe. Ya, pero las sentencias donde la Corte sí se ha pronunciado sobre temas tributarios establecen una obligación para la Asamblea y para el presidente de la República, ya que va a incrementar tributos. Ese incremento de tributos tiene que estar debidamente sustentado en estudios, en datos, en cifras. ¿Quién tiene el manejo de esos datos y de esas cifras? El presidente de la República, el Ejecutivo, porque incluso se exigen dictámenes del Ministerio de Economía sobre cuáles son las cifras del presupuesto que se necesitan ajustar. Por eso hay que ver las razones de las cosas. Por eso es que la Constitución y la ley obligan a que solo el presidente de la República proponga la creación de impuestos y no la Asamblea Nacional, que no tiene esa información. Pero ahí viene la discusión, porque a ver, está claro que la iniciativa normativa, la iniciativa de proponer un aumento de impuestos la tiene el Ejecutivo. Pero cuando llega a la Asamblea, se abre la posibilidad de que el legislador pueda incorporar otros impuestos, porque al final lo que apruebe la Asamblea regresará al Ejecutivo y el Ejecutivo podría vetar. No se abre esa posibilidad, ¿Ya? Está prohibida, está vetada esa posibilidad. No se abre esa posibilidad. Lo que puede hacer la Asamblea es, dentro de los márgenes que le manda la propuesta del Ejecutivo, quien ha estudiado las cifras y sabe cuánto financiamiento necesita y propone cómo requiere financiarlo, dentro de esos márgenes la Asamblea puede discutir, puede debatir, decir, sí, el 15, no el 15, el 12, el 13, pero no puede crear. Eso sí, no puede crear nuevos temporales. impuestos. O sea, estas contribuciones, como le llama la Asamblea, temporales, por la seguridad para las grandes empresas y para la banca y las cooperativas, es inconstitucional. Es equivocado además que la Asamblea lo trate como... Es inconstitucional por los cuatro costados primero. Primero por la iniciativa del presidente. Vamos a decir después por qué es injusta desde el punto de vista tributario además. Pero además es incorrecto porque la Asamblea llama a contribuciones a lo que la Corte Constitucional ha dicho desde el año pasado que no son contribuciones, son impuestos temporales, que además pueden tener un destino específico, pero son impuestos. Porque el concepto de contribución es que el Estado brinda un servicio específico o presta o reconstruye una obra específica en beneficio de un sector específico de la ciudadanía al que le cobra por la prestación de ese servicio o la construcción de esa obra. Entonces, esto no es una contribución, y lo dice la Corte. La Corte ya sobre este punto habló, cuando se pronunció sobre la inconstitucionalidad, sobre la constitucionalidad en realidad, que así lo declaró, de las contribuciones para el terremoto. Ahí también se llamaban contribuciones de nombre, pero la Corte dijo el nombre no importa, son impuestos. Entonces hoy se está creando un impuesto que no es de iniciativa del presidente. Y lo de fondo tiene que ver con el tema de la justicia tributaria. Antes de hablar de eso, solamente para no desviarme del tema de la carta, porque Stalin Raza nos está explicando justamente su visión sobre la norma jurídica. Pero en esta carta el presidente habla de las contribuciones, dice: estas contribuciones y reformas tributarias se marcan en el objeto del proyecto de ley por lo que constituyen aporte loable para el país. Cita su visión sobre estas sentencias previas de la Corte Constitucional y dice, por ejemplo: la posición favorable del presidente de la República a la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de Competitividad Energética se originó en el consenso legislativo logrado para la aprobación de la ley en el contexto de los pronunciamientos referidos en la Corte Constitucional. O sea, cita un antecedente reciente, de diciembre nomás, la Ley de Competitividad Energética, y habla del consenso legislativo. Sí, pero no es tributaria. Y además está aprobada recientemente. Y supongo que la Corte Constitucional, si les llega alguna demanda sobre esa ley, se pronunciará sobre ese punto en específico. Tenga la seguridad de que si se aprueba tal como está planteado en el segundo debate de hoy, esta dichosa contribución o estas dichosas contribuciones creadas ex novo de la Asamblea, se puede demandar la Constitucional. Se va a demandar, estoy seguro que los sectores interesados lo van a hacer. Y ahí la Corte Constitucional tendrá que revisar todo lo que ha dicho, tanto sobre la iniciativa legislativa exclusiva del presidente de la República en materia tributaria, que ya lo ha dicho, no de otras leyes no tributarias, cuanto en lo que tiene que ver con los principios del régimen tributario que establece la propia Constitución. Por ejemplo, la irretroactividad, por ejemplo, la equidad, por ejemplo, la proporcionalidad. Todos estos conceptos conforman un criterio más central, más fundamental para que se entienda, que se llama justicia tributaria. ¿Qué implica la justicia tributaria? Que el que más tiene, más paga. Entonces, con estudios técnicos,
La Asamblea tiene que aprobar una ley o discutir una ley donde se establezca que efectivamente ciertos sectores ganan más que otros. Y lo que hemos escuchado es que los bancos y las mutualistas no son el sector de la economía que más ha generado utilidades en el 2022 y en el 2023. Vamos justamente a ese tema de fondo, porque la contribución temporal para la seguridad, o como así le llama la Asamblea en este informe para segundo debate, establece un impuesto del 3.5% sobre las utilidades de las grandes empresas. Pero hay otro acápite donde crea una contribución temporal para bancos y cooperativas y establece una tabla con base en las utilidades de entre el 5 al 25%. ¿Eso es inconstitucional? Le pregunto a Stalin. Es contrario al principio de equidad tributaria. Explíquenos eso, por y favor. Creo yo que incluso es ya contrario al principio de no confiscatoriedad. Vamos a explicar algo. Si una persona gana $100 al mes y de esos $100 tiene que pagar 76, escúcheme bien, 76 en impuestos al Estado, ¿a usted le parece, a usted amigo oyente, a usted Fabricio que nos escuchan, le parece que eso es proporcional, que es razonable, o le parece que es confiscatorio? 76 de 100 tiene que pagarle al Estado en impuestos, ¿sí? Esto es lo que ocurriría en el caso de aprobarse las contribuciones que está planteando la Asamblea, especialmente en lo que tiene que ver al sector de los bancos y las mutualistas. 76% es la carga de impuesto fiscal que impactaría a ese sector. Eso quiere decir que se vuelve ya un impuesto confiscatorio. Porque además hay que entender algo. Según los datos y las cifras que están reportados a los organismos oficiales, ese sector, primero que es el que más tributa por ser el más formalizado de la economía, y segundo que sus utilidades las reinvierte en un 80%. No se las gasta, no reparte entre sus accionistas. Las reinvierte. ¿Por qué razón? Porque si no reinvierte, no puede otorgar crédito. Vamos a pensar algo, de $100 que gana la banca, $80 los reinvierte. Esos $80 que reinvierte se convierten en $800 de crédito. Se multiplica por 10. La posibilidad de cada dólar genera $10 de crédito. Cada dólar de inversión de la banca genera $10 de crédito. Por lo tanto, $80 de los 100 que gana, invierte $800 de crédito que dejará de entregarse a la economía. Ayer nomás ha hecho un pronunciamiento el Banco Central del Ecuador, al tiempo que el presidente ha mandado esa carta. Ha hecho un boletín de prensa y un comunicado del Banco Central del Ecuador. Y en ese comunicado, el Banco Central del Ecuador establece que en el caso de aprobarse estas contribuciones, pseudocontribuciones llamadas así, pero que son impuestos, el impacto que tendría en el crédito sería de una contracción que implicaría una reducción en el crecimiento de la economía que va desde el 0,46 al 1,1% del presupuesto del Estado. O sea, la economía no crecería. Pero además, y algo que es serio, es que como la plata que los bancos reinvierten para otorgar crédito se vuelve en plata que se devuelve a la economía, esa plata que se devuelve a la economía se distribuye 60% para créditos que van al sector productivo, que van a dejar de llegar al sector productivo, y 40% que van al crédito de consumo, que van a dejar de llegar a los hogares para poder consumir. Si usted quita el ingreso de consumo y del crédito productivo, lo que va a pasar es que va a tener un impacto directo en la recaudación del IVA. Porque si no hay genera, circulante, no hay dinámica comercial. Si no hay dinero en la economía, no hay actividades económicas. Si no hay actividades económicas, no cobra IVA. Si no cobra IVA, no hay ingresos presupuestarios para financiar la guerra. Entonces es un círculo vicioso producido por la falta de criterio técnico. Pero no es un escenario mega catastrófico el que usted está planteando. Pero es que es lo que va a pasar. O sea, yo no lo digo, lo dice el Banco Central del Ecuador. Ahí está el comunicado del propio Banco Central. Ellos dan las cifras y establecen cuál es el hueco presupuestario que existe en el Ecuador. Entonces está claro que el Ecuador tiene 9.000 millones de dólares de déficit que tiene que financiarlos. ¿De dónde? Del IVA, que es la única forma de recaudación rápida y en volumen que le permitirá hacer un financiamiento de aproximadamente 1.300 millones de dólares al Estado. El impuesto, este impuesto que se establece a la banca, que le perjudica mucho, y a las empresas grandes también, que les perjudican mucho, no va a redundar en un ingreso equivalente, proporcional para el Estado. 130 millones se van a recaudar de la contribución a la banca al año. 130 millones aproximadamente, 130 a 170 millones de dólares dependiendo, ¿sí? Frente a los 9.000 millones que necesita la banca, el presupuesto general del Estado es nada, pero sí es un impacto fuerte para un sector que ya viene siendo cargado y recargado con más impuestos, con carga tributaria. Entonces, uno dice, un principio de equidad tributaria, de racionalidad,
Dice los que más tienen, más pagan. Veamos quiénes son los que más tienen, pues. No, hay 50 empresas grandes que son a quienes debería grabárseles con un cierto impacto. Luego vienen las 50 empresas que siguen, a las que debería grabárseles con una escala menor. Y luego venimos todos los ciudadanos, usted, yo, las personas que nos escuchan, que todos vamos a ser beneficiarios de que el Estado tenga los recursos necesarios para darnos seguridad. ¿Y en qué escala están los bancos? Y los bancos están después de las 50 primeras empresas. Son el quinto sector en tener mayores utilidades. Y no son el sector más rentable, porque reinvierten sus utilidades. Y además porque ya entregaron sus utilidades, las que podían repartir, a los trabajadores en el 2022, lo van a entregar del 2023. Entonces ya la capacidad de liquidez que tienen los bancos y las empresas también, con un gravamen que es puesto al ojo, porque no hay estudios técnicos que digan por qué entre el 5 y el 25%, por qué el 3.5% a las grandes empresas. Y nótese que yo aquí no estoy haciendo... Perdón, eso no está en el informe, no hay un análisis técnico. No hay un análisis técnico, porque esto le correspondía al presidente de la República. Él tenía que mandar los estudios de finanzas del Ministerio de Economía. Por eso es que tiene iniciativa exclusiva. No es después de decir simplemente me conformo y me allano a lo que la Asamblea apruebe, sin estudios técnicos, porque a la final esa no va a ser plata de él, plata que sale del bolsillo a la gente, a los contribuyentes. Yo no estoy defendiendo a las grandes empresas ni a los bancos, yo estoy defendiendo un principio de equidad tributaria. Todos deberíamos pagar, todos, por el servicio de seguridad que vamos a recibir, pero en proporción justa y equitativa a los ingresos y a las utilidades que hemos generado. Ahora, cargar por prejuicio y por desconocimiento a ciertos sectores de la economía la carga de toda la crisis significa obviamente vulnerar principios constitucionales. Habla usted de prejuicio. Sí. ¿Hay un prejuicio contra la banca? Yo creo que sí, y lo digo porque no hay un estudio técnico que diga por qué se establece con dedicatoria a este sector un impuesto exclusivo para ellos. No sé, o sea, ¿cuál es la razón? Porque si la razón es el prejuicio y el desconocimiento de pensar, de suponer que la banca ha generado utilidades exorbitantes y es el sector de la economía que más ha ganado en el país, entonces hay un error. Porque no es así. Los datos del SRI, los datos de la Superintendencia de Bancos, de la Superintendencia de Compañías, no dicen eso. Entonces quitemos el error, saquemos el prejuicio, saquemos ese velo de la ignorancia con el que están trabajando los asambleístas y veamos los datos. Si escuchábamos, creo que en una entrevista que usted le hizo esta misma semana, la semana pasada, al presidente de la Asociación de Bancos Privados, decía que le habían invitado, o mejor dicho, que él había solicitado ser invitado a la comisión para dar estos datos y no fue recibido. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Ceguera o ganas de no querer ver? Ahora, usted ha cuestionado el tema de equidad tributaria. Yo le pregunto a usted, vamos a imaginarnos que en la Asamblea, en el debate del día, ellos dicen, ¿saben qué? Tienen razón, esto es discriminatorio, los bancos deberían ser tratados igual que las otras empresas con el 3.5%. ¿Eso sí sería lo equitativo? Explicando por qué 3.5% y por qué a todos, además. Es que la equidad significa tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes. ¿Sí? Es decir, usted no puede darle el mismo tratamiento al corredor de maratón que a la persona que recién sale a correr aquí en la Carolina al frente esta semana, sus 2 kilómetros, ¿no es cierto? El trato es diferente en función de sus potencialidades, de sus capacidades. Entonces, por eso, la equidad no es igualdad, no es a todos por igual, es tratar considerando las diferencias de cada uno. Quien gana más, paga más, quien gana menos, paga menos. Los bancos estarán en un segmento de ganancias y en relación a ese segmento de ganancias deberán pagar, pero no, o sea, está claro, imponer una tasa del 5 al 25% sobre las utilidades solo a los bancos, cuando a las otras empresas se les pone el 3.5%, significa romper ese criterio de equidad. Porque alguien le podría decir a usted que en el caso de la contribución solo para bancos y cooperativas se aplica lo que usted está planteando, que es el tema de la equidad. Hay una tabla del 5 al 25% que varía de acuerdo a estas utilidades que recibieron, si son hasta 5 millones, si son hasta 10 millones, si son hasta 20 millones, si son hasta 100 millones, varía esa tasa. Eso no termina reflejando ese concepto de equidad. No, porque no se hace lo mismo con las empresas. A las empresas hayan ganado 1 o 1,000 millones, se les pone una tasa de una tarifa del 3.5%. Entonces, no hay sentido, no hay razón, ¿sí? Y eso significa romper criterios técnicos, pero también romper criterios de equidad. Los bancos estarán en un segmento. En base a ese segmento de las utilidades que ganan todas las industrias en el país y todas las personas en el país, debería establecerse una tabla
una tabla que sea proporcional a ese monto de ingresos. Ahora, como vuelvo al inicio, si usted impone una tabla que significa 76% de las utilidades de una persona, claramente no hay equidad ni proporcionalidad, hay confiscatoriedad. 76 de cada $100. Yo le pregunto a los ciudadanos, que le quiten 76 de cada $100 para pagar impuestos al Estado, ¿es proporcional? ¿Es razonable? Alguien, y con esto cierro, porque estoy leyendo algunos mensajes ahí de reojo que escribe la audiencia, ¿no? Alguna gente dice, pobrecito los banqueros, no les resulta el negocio, etcétera. ¿Es tanto así? ¿Usted qué le dice a la gente que critica eso? No, yo les digo que ese es parte del prejuicio. O sea, hay que poner los gravámenes a las utilidades en función de cuánto hayan ganado. Si ganaron mucho, tendrán que pagar mucho. Si ganaron poco, tendrán que pagar poco. Pero no se le puede poner mucho a un sector suponiendo que ha ganado mucho. ¿Dónde están los estudios? Porque esos estudios le correspondía mandar a finanzas, al presidente de la República. Para eso sirve la iniciativa presidencial. Entonces, si no hay eso, lo que estamos es haciendo alogímetro, porque nos caen mal. A mí también me caen mal los banqueros. Pero sí, pero una cosa es que me caigan mal. Otra cosa es que el tema sea injusto. A ver, este es un tema así. En un Estado de Derecho, y aquí estamos hablando sobre eso, ¿no? Claro. En un Estado de Derecho, el asunto es respetar las reglas. Por más mal que caiga. No hay que hacer, por más que me caiga mal el otro partido, un partido de fútbol, el otro equipo, la hinchada del otro equipo, no me voy a contentar de que haga los goles con la mano, o de que haga los goles rompiendo las reglas, ¿no es cierto? Voy a reclamar, voy a decir, sí, me cae mal, pero qué injusto que es eso. No se valen goles hechos por fuera de las reglas del reglamento del fútbol. Y con eso termino. Como están las cosas, si es que sale como se ha previsto, como se ha incluido en el informe para segundo debate, si es que sale así la ley, y si el presidente la sanciona favorablemente, ¿esto va camino a una demanda? Yo supongo que sí. O sea, los sectores que están siendo afectados por esto, porque le hacen un gol en contra del reglamento, le hacen un gol con la mano, supongo que se van a quejar. Pero usted ve que ahí pero indudablemente, están comprando todos los boletos para una demanda. Pero es que indudablemente, o sea, las razones jurídicas existen. Que se quieren hacer los goles con la mano, está claro. Si se terminan haciendo los goles con la mano, hay que ir a donde alguien que anule esos goles. Esa es la Corte Constitucional. Doctor, gracias por el tiempo. A ustedes, muchas gracias. Stalin Raza y sus reparos sobre esta propuesta que hoy, 10 de la mañana, se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, 8:29. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.